Hoy leemos el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos del 43 al 49. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: No hay árbol bueno que produzca frutos malos, ni árbol malo que produzca frutos buenos. Cada árbol se conoce por sus frutos. No se recogen higos de las zarzas, ni se cortan uvas de los espinos. El hombre bueno dice cosas buenas, porque el bien está en su corazón. Y el hombre malo dice cosas malas, porque el mal está en su corazón. Pues la boca habla de lo que está lleno el corazón. ¿Por qué me dicen Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Les voy a decir a quién se parece el que viene a mí y escucha mis palabras y las pone en práctica. Se parece un hombre que al construir su casa hizo una excavación profunda para echar los cimientos sobre la roca. Vino la creciente y chocó el río contra aquella casa, pero no la pudo derribar porque estaba sólidamente construida. Pero el que no pone en práctica lo que escucha, se parece a un hombre que construyó su casa a flor de tierra sin cimientos. Chocó el río contra ella e inmediatamente la derribó y quedó completamente destruida. Estamos llegando a la parte conclusiva del discurso de Jesús en la llanura. Jesús había pasado toda una noche haciendo oración en una montaña, rodeado o acompañado en ese lugar por sus discípulos, pero no parece que los discípulos estuvieran con él haciendo oración. El que estaba haciendo oración era él. Y al amanecer, muy temprano, Jesús llamó a los discípulos y de entre ellos eligió a 12. Los nombres de estos 12 están enlistados comenzando por Simón Pedro y terminan con Judas Iscariote. Todos son mencionados de dos en dos, según la tradición, porque fueron mandados en misión los discípulos y cada uno fue acompañado por otro, y esos nombres corresponden a las parejas que tenemos enlistadas, 6 parejas. Después de haber descendido de la montaña, se encontraron en una llanura con mucha gente que había venido del noroeste, fuera de Israel, de Tiro y de Sidón. Estas personas nosotros no sabemos si son totalmente gente extranjera o eran judíos que residían fuera de Israel. Lo cierto es que también venía gente del sur, concretamente de Judea y de la capital de Judea y del país que es Jerusalén, y habían venido para escuchar a Jesús. Pero no solamente tenían interés en ser escuchados por Jesús. Ellos, muchos, estaban enfermos, tenían necesidad de ser curados, y otros estaban poseídos por espíritus inmundos y venían también con la esperanza de ser liberados por Jesús. Después de haberlos atendido, Jesús empezó a hablar a los discípulos. Les habló de las bienaventuranzas y las desventuranzas. Les habló de que ellos tienen que comportarse superando a los publicanos y a los pecadores, que su conducta debe ser correspondiente a los hijos de Dios, que ellos deben amar incluso al enemigo, que no deben devolver mal, por el contrario, su reacción ante una injusticia o un maltrato debe ser positiva, y deben siempre tratar a los demás como ellos quisieran ser tratados, no porque los vayan a tratar bien, sino porque esto es lo que los va a manifestar no solo como discípulos de Jesús,
lo va a presentar como hijos del Padre de los cielos, como misericordiosos. Una vez que los ha instruido con todo esto, los discípulos y la multitud de esa muchedumbre que se ha presentado buscándolo, deben saber todo lo que Jesús les ha enseñado, y lo que les ha enseñado ellos lo deben asumir, lo deben aprender, lo deben vivir. Porque de esto les va a preguntar y de esto depende el éxito o la ruina de su vida al final. Por eso les dice a todos: no hay árbol bueno que produzca frutos malos. Si un árbol está plagado, los frutos salen plagados. Si un árbol está sano, sus frutos son sanos y además sabrosos. Un árbol malo no puede producir frutos buenos. Los frutos buenos no aparecen, y aunque tenga frutos, no son aprovechables, por lo mismo que están contaminados de alguna plaga o enfermedad. Jesús quiere que entiendan los discípulos que cada árbol también es identificable por sus frutos. Así nos hace entender que las higueras producen higos. No son las zarzas las que producen los higos. Pero quien conoce el campo sabe que las zarzas, algunas especies, también producen ciertos frutos. Una especie de variantes parecidas a las fresas, en cantidades diferentes y en tamaños probablemente más pequeños. Les dice que las uvas no se cosechan en los espinos. Saben ellos que las recogen de la parra, de la vid. Y también saben que hay algunos espinos que producen ciertos frutos. Pero cada árbol se conoce porque lleva fruto de su propia especie. Y esa comparación la pasa al ser humano, porque dice que el hombre bueno, los frutos que da, los manifiesta especialmente a través de su boca. Si es bueno, su fruto bueno son las cosas buenas que expresa con su boca, con su voz y sus palabras, porque su corazón está rebosante del bien que tiene en su interior. En cambio, el hombre malo, que es como un árbol malo, expresa con sus labios cosas malas. Habla mal, critica, ofende, maldice, injuria. ¿Por qué? Porque su corazón está lleno de maldad. Y por eso Jesús dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y continúa Jesús haciéndoles esta enseñanza. No basta con que lo escuchen y con que a Jesús lo llamen Señor, porque Jesús quiere que aprendan de Él como maestro. Señor equivale a maestro, y hagan lo que Él les ha enseñado. De lo contrario, es absurdo que lo escuchen. ¿Qué sentido tiene que escuchen a Jesús y para qué lo escuchan? Jesús les dice la finalidad. Les voy a comparar a aquel que se acerca a mí, que escucha mis palabras, mi enseñanza, y esa enseñanza la practica. Este es como un hombre que para edificar su casa excava profundamente. Y una vez que ha encontrado la solidez de la roca, sobre ella echa los cimientos y entonces edifica su casa. Cuando viene la creciente que traen las lluvias y bajan los raudales caudalosos de la lluvia y golpean aquella casa, no pueden derribarla porque su solidez está bien construida, está bien fundamentada. Pero el que escucha la enseñanza de Jesús para entretenerse, para cultivarse, y no lo pone en práctica, es como un hombre que construye su casa sobre la superficie arenosa y no le pone cimientos.
cuando vienen los embates del río crecido, la casa es arrasada y queda totalmente destruida. Así Jesús nos dice que Él no está hablando por hablar, que habla para enseñar, y lo que ellos escuchan deben ponerlo en práctica. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.